Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Eres Elías? Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. Por eso, ¿eres Elías? Una pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Haciendo un pequeño resumen de lo que estamos viendo acerca de este Evangelio en el capítulo 1, recordemos, ya hemos aprendido que Juan el Bautista vino como testigo y ahora nos enteramos de cuál era su testimonio acerca de Jesús. Los judíos, esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, esta palabra se hace para denotar no al pueblo étnico, no a la nación, sino a un grupo en particular, religioso, que ya estudiamos quiénes eran. De Juan 9:22 vemos de esta manera: los padres del ciego de nacimiento ciertamente eran miembros de la nación judía, pero se menciona que temían a los judíos. Esto para dar a entender nuevamente quiénes eran este grupo de los judíos. Dice: yo no soy el Cristo, no somos dioses. Juan le dijo a los líderes judíos que él no era Dios, él no era el Cristo. Él no vino a traer la atención a sí mismo, él no era el Mesías. Su trabajo era mostrar al Mesías. Juan rechazó completamente la afirmación, pero la rechazó mostrando que él no podía robar la gloria a Dios y que de todo lo que él había hablado no era de él. En el griego la palabra yo es resaltada por su posición. Fue como si dijera: yo no soy el Mesías, pero si tan solo supieran, el Mesías está aquí. Él confesó y no negó. Él se alejó de ese honor, conociendo el peligro de hacer mal al tomar la posición que no le correspondía. Tristemente hoy algunos no hacen eso, robándose la gloria de Dios y ejerciendo una idolatría hacia ellos como hombres, robando el lugar que le corresponde. Era importante para Juan, el escritor del Evangelio, dejar claro a los lectores de él que no afirmaba ser más de lo que él era. Yo no lo soy, pero le dice: ¿eres tú Elías? Puede que haya sido fácil para los sacerdotes y levitas de Jerusalén asociar a Juan con Elías. ¿Por qué lo asociaban? Esto era debido a que su personalidad y de él, su vestimenta era similar. Y también porque había una promesa en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6, que Elías vendría antes del día del Señor. Pero esto no lo entendían. Si no entendieron lo más básico, por eso no iban a entender lo otro. El día del Señor es conocido como el día del juicio, la segunda venida del Señor. Sabemos que es después de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, en esos últimos 3 años y medio, sabemos que Elías vendrá a predicar. Eso no lo habla Apocalipsis. Sabemos todo lo que va a pasar con él y que va a ser expuesto en una plaza pública y todo esto, pero eso fue lo que profetizó Malaquías. Entonces ellos creían que él era Elías, porque si Jesús era quien decía ser el mismo Juan el Bautista, entonces había lógica en que él fuera Elías. Por eso le pregunta: ¿eres tú Elías? Pero ¿quién era Elías? Un resumen. El profeta Elías es uno de los personajes muy interesantes y en la palabra Dios trabajó en su vida durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a esta tierra a su pueblo. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. La vida de Elías estuvo llena de confusión, también igual que la de nosotros.
A veces él fue valiente y decidido con los 450 profetas de Baal y los encaró y los derrotó porque el poder de Dios estaba en su vida, pero otras veces fue temeroso y vacilante y se escondió y estuvo deprimido y tal vez también criticó y también dijo, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué me pasa esto? Y tuvo una vida alterna entre la victoria y la derrota como todos nosotros la tenemos. Elías conoció tanto el poder de Dios como también las profundidades de la depresión de una vida almática y humana. Elías, un profeta de Dios cuyo nombre significa mi Dios es el Señor o el Señor es mi Dios, vino desde Tisbita de Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Advertido por Dios, le dice, ve y dile esto a mi pueblo. Elías se esconde acerca del arroyo de Kerit, donde es alimentado por los cuervos. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino y a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios provee suficiente comida para Elías, la mujer y su hijo. Recuerda, esta mujer no tenía que comer, solo un bocado para darse a morir, un poco de aceite y un poco de harina. Y Dios manda a Elías a donde esta mujer y le dice, ¿qué tienes? Solo un poquito de harina y un poquito de pan. Y le dice, prepáralo para mí. Hay algunos que dicen que Dios no nos da para pedirnos. Y aquí nos muestra que lo único que tenía esta mujer, Dios le dice que se lo dé al profeta. Y esta es la forma en que sus vasijas no escasearon nunca. Dios las llenó de aceite, Dios las llenó de harina. Su pan nunca faltó en su mesa, porque Dios proveyó suficiente para este hogar. Milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó, dice primer libro de Reyes capítulo 17. La lección para todo hijo de Dios es que si estudiamos, meditamos y obedecemos totalmente la palabra de Dios, estaremos abiertos a su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, dice su palabra que Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para con nosotros no se agota. Después vemos como vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con esos profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Eso es el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día deseando que lloviera fuego del cielo, pero todo fue en vano. Entonces Elías construye un altar de piedras, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que se derrame agua sobre el sacrificio 3 veces. Dicen, voy a hacer que descienda fuego, pero échenle agua si quieren, porque mi Dios no le importa que esta leña esté mojada. En lo natural, una leña mojada no prende, pero en lo espiritual, Dios prende hasta un palo mojado. Elías clama a Dios y Dios envía fuego del cielo, consume el holocausto, la leña se enciende, el fuego absorbe el agua de la leña, la que estaba en la zanja, y se prende esta llama. Dios mostró ser más poderoso que los dioses falsos de Baal. Fue entonces cuando Elías y el pueblo mataron a todos los falsos profetas de Baal, conforme al mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 13. Después de esta victoria sobre los falsos profetas, dice que cae la lluvia sobre la tierra, también por una palabra de Dios enviada a través de Elías. Sin embargo, a pesar de esto, Elías después entra en un periodo de una fe incierta y depresión, primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice que Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de lo que él había hecho con los profetas y de lo avergonzados que los habían dejado delante del pueblo. Y en vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Cuando escucha esto, Elías huye al desierto, donde oró a Dios para que le quitara la vida. Dijo, mejor mátame. Y sin embargo, Dios lo que hizo fue proveer comida, bebida, descanso, alimento, sustento a Elías. Después de esto, Elías realizó un viaje de 40 días hacia el monte Oreb.
Allí Elías se esconde en una cueva sintiendo lástima de sí mismo y también confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Aquí es cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbo apacible y delicado en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones de qué debía hacer después de esto, incluyendo la unción a Eliseo para que tomara su lugar como profeta y asegurándole que aún había 7,000 en Israel que no se habían doblado ante Baal. Elías obedeció todo lo que el Señor le dijo. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo y los dos siguieron ocupándose de Acab y de Jezabel, así como con Ocosías, el hijo y sucesor de Acab. En vez de morir de muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Recordemos que él no murió, es uno de los raptos, de los arrebatamientos que nos muestra la palabra. ¿Cómo no creer en un rapto, en un arrebatamiento? El ministerio de Juan el Bautista se caracteriza por el poder del Espíritu y el poder de Elías, cumpliendo la profecía de Malaquías. Pero para concluir, mira qué hermoso esto, cuando le dicen, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. Esta pregunta inevitable por cosas que ya dije. Los judíos creían que él era el precursor del Mesías, según esta profecía de Malaquías. El mismo Señor Jesucristo dijo tiempo después a Juan que con él, comparándolo como si tuviese el espíritu de Elías. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo de Hombre que parezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces hay una pregunta, ¿por qué dijo Juan el Bautista que no era Elías? Tal vez los judíos pensaban que Elías vendría en persona, recordando que él obviamente había sido arrebatado. Así que cuando vieron que Juan se vestía de la misma forma, que se parecía, eso lo vemos en el segundo libro de Reyes y en Marcos 1:6, quizás pensaron que se trataba de la misma persona. Y en este caso era correcto contestar que él no era Elías. De hecho, el mismo ángel que anunció el nacimiento del Bautista aclaró en Lucas 1:17, dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Eres Elías? Es la pregunta a Juan. Pero lo importante de aprender nosotros en este tiempo con Dios para meditar todo el día es que habrán comparaciones en nuestra vida acerca de otras personas. Pero hay algo que es indiscutible y que nosotros no debemos aceptar en nuestra vida y es la vanagloria. Muchos nos compararán con personas muy altas, tal vez nos compararán con personas muy bajas y tal vez nos dirán es que tú te pareces a, es que tú eres como, tú haces igual que, y tenemos que llevar al punto de entender hasta qué lugar esto va a afectar mi vida. Porque las comparaciones no son buenas, por lo regular no son buenas, porque normalmente se hacen con algo distinto a poder bendecir o a poder resaltar algunas virtudes, sino más con el ánimo de comparar y mostrar lo bajo que estamos ante otros altos que están. Elías era, mejor dicho, la última Coca-Cola con Moisés, con Abraham para el pueblo judío, y tal vez Juan no lo era mucho, con su ropa, con su comida, con su apariencia, pero ¿tú eres Elías? Habrán comparaciones, habrán personas que tal vez nos dicen tú no eres como X persona, en cambio mira tal persona sí, en cambio mira tal persona ha logrado, tal persona ha hecho. Y esto nos enseña, ¿eres Elías? No, Elías es Elías. Y él diría, yo soy Juan el Bautista. ¿Tú eres Elías? No, yo no soy Elías. Yo me llamo tal. Soy muy distinto. Dios nos hizo con una huella digital totalmente distinta. Somos hijos de Dios amados, aceptos en el amado, pero totalmente
distintos. Y cada quien en esta vida cumplimos un plan y un propósito delante de los ojos de Dios. Cada uno diferente. Así que no hay comparaciones. No somos Elías ni ningún otro nombre. Somos hijos de Dios con una huella digital distinta, con un propósito y un llamado distinto. Oremos. Padre eterno de gloria, muchísimas gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra, gracias por este Evangelio de Juan, significativo para nuestra vida, por mostrarnos. Él nos muestra y le preguntan quién eres, si eres Dios, si eres Elías. Y estudiando un poco el contexto de esto nos lleva a nosotros a meditar también acerca de cómo estas preguntas también pueden ser para nosotros. Gracias, Padre, porque necesitamos entender quiénes somos a través de una relación contigo, porque tenemos que entender que no somos dioses y porque también tenemos que entender que no debemos ser comparados con nadie, porque nosotros somos en la forma en que tú quieres que seamos, que tenemos que ir en aumento en nuestro carácter es distinto, pero somos completamente diferentes y no tenemos comparación con nadie. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este tiempo en tus manos habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.